El comportamiento que tienes frente a una deuda depende de tu objetivo. Si tu objetivo es no pagar la deuda, no pagar la obligación, sino iniciar un proceso de prescripción de obligaciones, pues debes de hacer todo lo posible para que se dé esa prescripción. Entonces, si tu objetivo es la prescripción de esa obligación, que un juez te reconozca la prescripción de la obligación, pues no puedes interrumpir los términos de prescripción. Si el pagaré se encuentra en blanco con carta de instrucción, recuerda que aquí te tocaría esperar 10 años de mora consecutiva. Dentro de esos 10 años no puedes, por ejemplo, si te llaman y tú dices, ay sí señor o señora, yo sé que debo, pero no tengo con qué pagar en el momento. Aquí tú estás reconociendo la deuda y recuerdas que estas llamadas se graban y aquí estás interrumpiendo ese término de prescripción. Cuando haces propuestas de pago, también interrumpes el término de prescripción. Cuando haces abonos a la deuda, también interrumpes el término de prescripción, ¿sí? Entonces, si tu objetivo es la prescripción, pues no puedes aceptar la deuda. Siempre tendrías que negarla. Siempre que te llamen, negarla, decir no, la verdad estoy equivocado, yo no les debo nada, yo no sé de qué me hablan, ¿sí? Te tocaría tomar esa actitud. También tienes que estar pendiente de que el acreedor no te demande, porque si el acreedor te demandó antes que se cumplieran los 10 años de mora consecutiva para pedir la prescripción de la obligación, si el pagaré está en blanco con carta de instrucción, pues ya no puedes alegar la prescripción, porque el acreedor al demandarte está interrumpiendo los términos de prescripción, ¿sí? Entonces esto tiene que tenerlos en cuenta. Pero si tu objetivo es salir de esa deuda, que ya no te llamen más, que no te molesten más, o tener el paz y salvo de la deuda, pues ya estas personas que quieren negociar la deuda, ya estas personas sí pueden contestar la llamada, sí pueden indicar por qué no han pagado, inclusive pueden hacer propuestas de pago, lograr un gran descuento y pagar la deuda y obtener el paz y salvo. Algo que tienes que tener en cuenta es que a veces un proceso de prescripción, inclusive muchas veces o casi siempre, el proceso de prescripción te sale más costoso que negociar directamente con la entidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, si tú contratas un abogado para iniciar un proceso de prescripción de obligaciones, tienes todos los requisitos, el abogado te va a pedir el certificado de la deuda actualizado y la entidad te va a entregar el certificado actualizado de la deuda, y una deuda una mora de 10 años o más de 10 años va a ser una cantidad de dinero bastante alta, donde va capital, donde va intereses moratorios, gastos de cobranza. Entonces el abogado te va a cobrar el 20 o hasta el 30% del valor de lo adeudado, ¿sí? Del total de lo que estés debiendo para ese término de prescripción. En cambio, si tú intentas negociar una obligación que lleva 10 años sin pagarse o llevas más de 10 años sin pagarte y la vas a negociar directamente con tu acreedor, esa deuda la puedes sacar hasta en 1, 2 o hasta 3 millones de pesos, ¿sí? Esa deuda, ¿por qué? Porque generalmente el acreedor en esta etapa, donde ya ha pasado tanto tiempo de mora, pues sabe que si te demanda, corre el riesgo de que tú te asesores y alegues la prescripción. Entonces él dice, no, para irme yo con ese riesgo, pues mejor acepto lo que el deudor me está ofreciendo. Por ejemplo, esta semana se logró un acuerdo de un cliente que debía 3 millones y algo.
y el Banco Caja Social, ya la Casa de Cobranza, que es promotora de inversiones, le dejó la deuda en 300.000 pesos, ¿sí? Era una deuda bastante antigua. Entonces, más de 300.000 pesos, si esa persona fuera a hacer un proceso de prescripción, le iba a salir el proceso de prescripción más costoso. También hay otros clientes que deudas de 200, 300 millones de pesos, deudas viejas, han optado por negociar la deuda y han logrado sacar esa deuda en 8, 5, 6, 7 o hasta 3 millones de pesos, hasta 2 millones de pesos. Si contrata un abogado para un proceso de prescripción, pues le va a salir más costoso. Entonces, tú es el que tienes que mirar, qué es lo que quiere, qué es lo que te conviene, qué es lo que te sale más económico y qué es lo que te sale más rápido. Porque recuerda también que el proceso de prescripción tienes que convencer al juez de que existe la prescripción y tienes que vencer en ese proceso al acreedor. Y recuerda que el acreedor tiene un documento firmado por ti, que es el pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucción. Entonces, pues es un proceso y ya tú miras cuál es la mejor opción para ti, qué es lo que consideras. No, yo definitivamente a esta gente no le voy a dar plata, prefiero darle plata a un abogado que darle a esa gente. Bueno, te vas por tu prescripción y a tener paciencia en el proceso, ¿sí? Porque un proceso que puede salir en 1 año, como puede salir en 2 o puede salir en más. Ya la decisión es de cada cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que aspira ese cliente y qué es lo que siente el cliente que es más favorable para él. De igual forma, aquí se te asesora tanto para la negociación como la prescripción, se te dicen los costos y tú al final eres quien decides qué decisión tomas, qué caminos tomas. Eso es lo que te puedo indicar.